Son las 6:58. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. En este lunes 8 de febrero del año 2021. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. Buenos días, a la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo Canal 23, las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales. Buenos días a todos y a todas. Entonces, en el día de hoy vamos a hablar, entre otros temas, de los resultados de las elecciones en Ecuador, de la situación esta que tenemos de crisis política en Haití, de los acuerdos para la extensión de la ley de incentivos fronterizos, y vamos a hacer una revelación para que el PETCA, si es de su interés, si mira para todos los lados, pues pudiera hacer las indagatorias que entienda pertinente. Esos son los temas que pretendemos abarcar, pero como siempre hay otras cosas a las que nos referimos. Hay otras cosas a las que nos referimos, de lo que pasó en el Super Bowl. Voy a dejar que gente que tiene mejor conocimiento que yo de eso pues pueda hablar. A mí no me gusta hablar de las cosas por mencionarlas, sino que hablo de ellas cuando le puedo agregar algún valor a lo que voy a decir. Si voy a repetir lo que estoy viendo ahí en los titulares de los periódicos o la cosa que ustedes saben, no tiene sentido que me refiera a eso. Entonces, ¿qué pasa? Que sí quiero pues expresar mi solidaridad con dos colegas que están en una situación pues difícil, una injusticia, una situación inexplicable, la que se ha producido con la periodista Pura Blanco Tineo, 41 años trabajando en la Lotería Nacional, y en vez de ser colocada ya en situación de pensión como lo que corresponde, entonces sencillamente la cancelan sin ninguna suerte de sensibilidad ni de respeto por el trabajo de la gente ni por la dignidad de la gente, ¿no? La cancelan porque se trata de que no se entiende que en la administración pública y en toda la actividad pública se requiere de la sensibilidad humana, de pensar en los demás y de ponerse uno también en el lugar de los demás. Entonces esto no me explico cómo ocurrió. Se habla ahí de un rol que me extraña mucho, de Mercedes Castillo, la presidenta del Colegio de Periodistas. Nosotros deberemos conversar con ella, deberemos conversar también con Pura Blanco, y sé que Milagros Germán se ha comprometido a mediar para tratar de buscarle una solución a esa injusticia que se ha cometido en el caso de la periodista Pura Blanco Tineo. Usted sabe lo que es 41 años en una institución y sin ninguna falta, etcétera. Entonces llega una persona ahí, bueno, usted está cancelada y punto. Entonces, me apena mucho también lo que he visto sobre la situación en la que se encuentra el periodista Modesto Rodríguez en Pedrobrán.
Modesto lo conocí hace años, cuando él trabajaba o trabajábamos en el periódico Hoy. Entonces, he visto que está en una situación sumamente crítica en términos económicos, porque él, por situaciones de salud, creo que de diabetes, etcétera, desde hace tiempo no puede trabajar. Y entonces, al no trabajar, no consigue para suplir sus alimentos, para suplir sus medicinas, y está en una situación sumamente crítica. Modesto Rodríguez. Entonces, ese es un caso que también le vamos a dar seguimiento. Bueno, señores, miren, hay un panorama, aunque no hice referencia en esto, en los temas abordados en el día de hoy, hay un panorama que hay que prestarle atención en lo que tiene que ver con los artículos de consumo básico, incluyendo entre los artículos de consumo básico a las medicinas. Hay que prestarle mucha atención. Es verdad que lo primero que hay que ver para ser objetivo en esta situación es que muchos de estos alimentos se producen a partir de materias primas que se han estado encareciendo. Y entonces eso se transfiere a esos productos. Lo que está pasando con el trigo se transfiere desde luego a la harina, lo que está pasando con el maíz, lo que está pasando con la soya, lo que está pasando con los aceites, etcétera. Ya nos está creando un panorama en el que la gente que ha perdido sus ingresos, porque hay una parte de la población, Marilena en estos días refería el dato de que ya no tenemos esa cantidad de personas que fueron suspendidas, que en principio hablábamos de cerca de 800,000 personas, sino que de esas personas suspendidas quedan 184,000 en condiciones de suspensión, que no se saben cuándo vuelven a la actividad laboral. Pero hay otras personas que están recibiendo ayuda a través de los planes sociales que se han extendido unos meses más. Pero esas ayudas de los planes sociales no sustituyen el nivel de ingreso que esas personas tenían. Lo que quiere decir que en la población, en sentido general, tenemos un poder adquisitivo reducido también porque está reducida la actividad económica, porque una buena parte de nuestra economía, que es informal, vive de toda la movilidad económica, y si hay una parte de la estabilidad económica, de la actividad económica que está suspendida, eso tiene un reflejo significativo en los ingresos de la gente. Bueno, en ese panorama, un alza de precios pues tiene unos efectos realmente muy severos, y hay que controlar en la medida de lo posible esa situación. Hoy pudo haber entrado en vigencia un incremento de los precios del pan. Han dicho dos instituciones, tanto Codopime como la Unión de Pequeños Productores de la Harina, han dicho que pospusieron la subida de los precios del pan de 5 a 7 pesos por una conversación con el presidente Abinader, que entonces la pospusieron. Pero esto quiere decir que o el presidente toma medidas, el gobierno, para auxiliarle, o se verá esa situación. El cartón de huevo
también sabemos que han subido los huevos, que han subido otros artículos. Y la peor situación para mí no es solo la del incremento de los precios, sino la de algo que en este país no había ocurrido. En este país no se había presentado desabastecimiento, incluso en los días más críticos de la pandemia, nosotros pudimos trancarnos durante meses sin que el país estuviera desabastecido de alimentos. La situación se ha tornado más crítica porque hoy estamos hablando de carestía, pero estamos hablando de escasez. Algunos comerciantes me dicen que para conseguir los productos y mantenerse a flote, las cosas son difíciles hasta para conseguir cervezas. La cerveza es un artículo clave en los canales de distribuciones más populares, es clave. Es un producto clave donde el margen de beneficio del que vende al detalle no es tan grande, pero es un producto que tiene movimiento. Entonces, para conseguir la cerveza, que para conseguir los pollos, que para conseguir una serie de cosas, está dando mucha brega y otros artículos. La verdad es que por ahí hay que trabajar las cosas. Hay un trabajo que se publica hoy en el periódico El Día que tiene datos que está ofreciendo la FAO sobre la subida internacional de los commodities. Y entonces esto lo resume Manuel Luna Suet, que es presidente de Fedocámara, en lo siguiente. Estamos hablando de que la fanega de maíz registró un incremento de 12%, la avena 25%, la madera 37%. Está la subida del petróleo, que es de un 36%, el algodón de un 28%. Y entonces esto se refleja en el caso, por ejemplo, de la avena, que se compraba a $510, ahora se encuentra a $641. Entonces estas subidas tienen un reflejo en sentido general en la cadena de alimentación. Por ahí, si no trabajamos esto de la manera más efectiva posible, desde luego que vamos a tener situaciones sociales muy difíciles. Eso se combina con situaciones en lo que tiene que ver con el abastecimiento de los medicamentos esenciales, los medicamentos genéricos que se expenden a través de las llamadas farmacias del pueblo. El gobierno proclamó entre sus éxitos la reducción del déficit fiscal que el mismo gobierno había proyectado. Y cuando eso ocurrió, pues planteamos ciertas aprensiones. Bueno, vamos a ver qué es lo que ha pasado. ¿Qué es lo que ha pasado? Porque en un momento donde realmente hay una crisis y lo que se requiere es enfrentar esa crisis, hay que ver lo que ha pasado. Bueno, entre las cosas que han pasado, resulta que para tener un abastecimiento efectivo de las farmacias populares, los medicamentos que se van a consumir en el año 2021 se licitan y se adquieren a más tardar en noviembre del año 2020.
en las cantidades que abarquen el consumo del año completo, porque eso es lo que da la posibilidad de adquisición a los precios adecuados. Sé que se hizo un esfuerzo, sé de la competencia, de la honestidad y de la competencia del director de Promesecal, que es una persona competente, honesta, eficiente, pero esos no son criterios particularmente de un funcionario, sino son criterios en términos de lo que eso conlleva en términos de inversión de una política de gobierno. De una política de gobierno. Bueno, se hicieron algunas cositas, pero no lo que había que hacer. No lo que había que hacer. Porque resulta que cualquier genérico que usted vea, que la gente va y resuelve un problema con 2 pesos en la farmacia del pueblo, esos genéricos no es una cosa que está en el mercado, que yo la puedo demandar ahora y salirla a buscar, sino es que son cosas que se encargan en fábricas. En la India, en los productores, se encargan. Mire, la República Dominicana para tal año tiene tal consumo de esto. Y entonces, quienes se encargan de suplir eso, con tiempo, piden a el fabricante esos productos. Al no pedir la cantidad necesaria, hay productos de eso que haberlo pedido en el tiempo correspondiente le representaba al gobierno adquirirlo, por ejemplo, en 11 pesos. En 11 pesos pidiéndolo en el tiempo correspondiente. Ese producto que costaba 11 pesos pedirlo en el tiempo correspondiente, usted lo pide ahora y en la India puede estar saliendo a 80 pesos. Imagínense cómo llegará aquí, en algunos casos. Entonces, por eso ya la gente que se acostumbró durante años, y si se quiere no le demos ese mérito a Danilo Medina. No le demos ese mérito a Danilo Medina. Vamos a colocarlo más atrás, ese mérito. Vamos a colocarlo más atrás porque la persona que estuvo a cargo de la organización de ese proceso, si por algún partido andará en estos momentos, tiene que ser por la fuerza del pueblo. Me refiero a la doctora Elena Fernández. Si por algún partido andará, tiene que ser por la fuerza del pueblo. Así que vamos a quitarle ese mérito a Danilo, por ejemplo. Vamos a quitarle ese mérito a Danilo. Bueno, se organizó un esquema a partir del cual el dominicano se acostumbró a que las cosas que necesitaba para los problemas cardíacos, para los asuntos de la presión, para las diabetes, para una serie de enfermedades que se controlan, si tú estás medicado correctamente, pues tu problema se resolvía de manera sencilla, si eres una persona pobre, yéndolo a buscar donde estaban disponibles sin problema, que era a las farmacias del pueblo. Eso se organiza desde entonces de esa manera. Eso continuó así. Y se hicieron otros aportes, pero en términos básicos, la capacidad de abastecimiento de las farmacias del pueblo, aquí era un asunto que eso no tenía ningún tipo de trastorno, porque se conoció cómo debía hacerse las cosas y se actuó en función de cómo debía hacerse las cosas y eso se continuó. La gente se acostumbró a eso y entiende que es un derecho que eso ocurra así. Lamentablemente, por lo menos en los próximos meses, eso no será así. Eso no será así. Ya veremos cuándo se retoma y qué cosas se hace, pero eso no será así. Bueno, nos economizamos un dinero en el déficit que estaba proyectado. Bueno, la economía resulta que en cosas como esa, ahora, si quisiéramos abastecernos, no estaríamos en capacidad de hacerlo como corresponde y además tendríamos que pagar unos sobreprecios
unos sobreprecios que nos daban prácticamente para abastecernos totalmente, sin esos sobreprecios. Esa es la situación. Bueno, en el Ecuador hubo elecciones, no hay resultados en primera vuelta, no hay definición en primera vuelta. El candidato de Correa ha encabezado la primera ronda de votaciones y por el nivel de votación alcanzado es difícil que no gane en una segunda vuelta, porque estamos hablando de que ganó con un 31.5%, se requiere un 40%, y sus competidores, Guillermo Lasso está entre un 21 y un 21.7%, y Yacu Pérez, que es un candidato indigenista, anda por un 18%. Todavía hay una situación de indefinición, de protesta por la cuestión de quién será el segundo lugar, pero cuando hay una diferencia así, es más fácil que el que le falta, el que está más alto, pues complete lo que le falta, porque reunir para superar ya esa ventaja se hace más difícil. Pero el asunto es que no se definió esto en primera vuelta, a pesar de que Rafael Correa ya había proclamado el triunfo y que como la diferencia era de más de un 10%, que había una proyección. No. Es verdad que se toma en cuenta una diferencia de más de un 10%, pero tiene que haber un umbral de un 40% para el que queda en primer lugar poder ganar las elecciones. Entonces habrá que esperar ya al mes de abril para que esto se defina, pero yo creo que aquí hay una proyección que difícilmente varíe de aquí a allá. Por otra parte, entonces, tenemos la situación de Haití. Mientras el Consejo Superior del Poder Judicial ayer dio por terminada la gestión presidencial, el periodo del presidente Moïse, lo dio por terminado porque el presidente Moïse fue escogido primero en unas elecciones que se celebraron en 2015, él se juramentó después, pero esas elecciones fueron anuladas. Entonces el debate está en que él gobernó un año, pero que las elecciones fueron anuladas y él fue a unas nuevas elecciones, y que entonces hay una parte del tiempo que él agotó en esa anulación que para él no cuenta, pero para todos los fines han contado, porque no hay nadie en Haití, a excepción del presidente Moïse, que esté creyendo que su periodo continúa. Ya decíamos que los obispos, que los evangélicos, que los jesuitas, que el colegio de abogados, que todas las instituciones entienden que ya se terminó el periodo del presidente Moïse, que se niega a salir, que se niega a renunciar. Entonces ayer denunció que supuestamente se salvó porque se descubrió un plan para matarlo. Y hay un grupo de personas que han sido acusadas de estar en este complot para matar al presidente Moïse. Y entre esas personas está nada menos y nada más que un miembro de el Tribunal Supremo, Ibisquel da Brasil. El juez Ibisquel da Brasil está preso, acusado de conspiración para matar al presidente Moïse, igual que están otros dirigentes políticos. No hay una capacidad de mediación. Ahí la comunidad internacional tiene que ver cómo auxilia, porque la República Dominicana no puede operar como mediadora en esa crisis, la empeoraría.
la empeoraría bajo cualquier circunstancia conforme al criterio que tienen los haitianos. Dominicana puede participar de una mediación internacional donde estén otros países y ver ahí si esta gente se pone de acuerdo para llamar a unas elecciones y escoger un nuevo gobierno. Si Moïse renuncia, pues incluso quien estaba llamado a sustituirle es el juez que está preso por acusación de conspiración. Entonces eso también tiene otros reflejos en la situación dominicana, en el abastecimiento de artículos y de productos hacia Haití, de lo que hay que estar realmente muy pendiente. Por otra parte, el presidente anunció un acuerdo para la ley 2801, para la continuidad de los beneficios de la ley 2801. Imagino que ese acuerdo, que no se ha dado detalle, es lo que refleja el comunicado que previamente había publicado el gobierno la semana pasada. Y ese acuerdo no es otro que el acuerdo que ya estaba encaminado en la aprobación que hizo la Cámara de Diputados. Porque el proyecto de la Cámara de Diputados era un proyecto que era el proyecto del gobierno, el proyecto consensuado. Lo que pasa es que parece ser que esta reunión que hizo el presidente Abinader a posteriori, cuando no hubo coordinación entre el Senado y la Cámara de Diputados para resolver este tema, pues se ha hecho a posteriori. Pero en lo fundamental, yo creo que el gobierno está claro en que se mantienen los incentivos y hay que mantener los incentivos, pero que hay que evitar las distorsiones. Y creo que en eso todos estamos de acuerdo. Incentivo, pero sin distorsiones. Sin distorsiones. Sin competencia desleal. Sin competencia desleal. Porque si destruimos la base de la economía, que tiene que estar basada en la capacidad de recaudación que tiene el gobierno, pues introduciendo prácticas desleales, entonces ahí la crisis que estamos atravesando se empeora en todos los sentidos. Yo sé que eso está claro y que por ahí es que van las cosas. Por ahí es que van las cosas en esta aprobación, porque ese es el criterio que ya se había consensuado. Entonces, bueno, finalmente dije que iba a tratar un tema que pudiera ser de interés del PETCA. Pudiera ser de interés del PETCA. Nadie sabe. Tal vez no lo es. Hemos visto lo que se ha planteado con relación a lo ocurrido en los Alcarrizos. Resulta que, producto de una guerra entre dos personas de un mismo partido, el alcalde y la vicealcaldesa, pues han salido algunos trapitos al sol. El alcalde denuncia que la vicealcaldesa cobraba en Fedomo y cobraba en el ayuntamiento. La vicealcaldesa filtra informaciones que permiten establecer que varios hijos del alcalde estaban empleados como ejecutivos en el ayuntamiento. Esto desata un escándalo, lo trata un medio de comunicación e inmediatamente el gobierno trata de aplacar el escándalo. Se dice que el propio presidente de la República llama al alcalde para decirle que desista de eso. Y al alcalde lo visita una comisión de Fedomo y entonces el alcalde declara, haciéndose el tonto, que él no sabía que con eso estaba
incurriendo en violaciones graves. Él no sabía que el nepotismo estaba penalizado. Él no lo sabía. Una persona que ha sido diputado, que tiene un tiempo en la vida pública, él no sabía eso. Se hace ahí el tonto y él no sabía eso. Desde luego, también se hace la tonta la Comisión de Ética, que nada sobre eso, y el propio PETCA, que nada sobre eso. Nada sobre eso. Ustedes ven que en otros casos se da una alarma mediática de inmediato y ya al otro día hay anuncio de actuación. No. En este caso, aplacarlo de esta manera que, bueno, mire, yo resolví porque era que yo no sabía esto. ¿Ustedes creen que puede llegar a la administración pública alguien que no sabe eso? No, le plantearon que buscar esa salida. La de hacerse el tonto, la de hacerse el pendejo, que planteara eso para tratar de aplacar eso. Pero bueno, a eso no es que me voy a referir porque ya eso la gente lo conoce. Incluso lo han tratado otros medios. No es a eso que me voy a referir. Me voy a referir a otra situación que se dio en ese mismo cabildo, que tal vez se dio porque el alcalde es un pendejo que no conoce lo que está haciendo. Él no conoce lo que está haciendo. Resulta ser, señores del PETCA y señores de la Comisión de Ética del Gobierno, que este caballero en la campaña para la alcaldía hace una especie de rifa o crea una especie de sorteo y de premiaciones en función de la votación que alcance en cada uno de los colegios electorales. Y en función de eso, él reparte como candidato bonos, los bonos que prometió en función de esas situaciones de la votación. Estamos hablando de un asunto estrictamente de campaña de un candidato. ¿Qué pasa? Que el señor llega a la alcaldía, se juramenta, pero no ha cumplido con el compromiso de campaña de entregar una cantidad millonaria en bonos que entregó en su campaña. Él no ha cumplido con eso. Y como él no sabe que hay una distinción entre lo que es una campaña política y lo que son los fondos públicos, él no sabe eso. Él no sabe que hay distinción entre una cosa y la otra. Bien. Empieza entonces la gente de su propio partido a revoltearse, a reclamar, pero venga acá, me pusieron de mojiganga y yo no he podido cobrar los fuñidos bonos estos, que se rifaron en la campaña y yo hice mi trabajo y me fajé. El hombre llega a la alcaldía, entonces busca la forma de transferirle al ayuntamiento el pago de ese compromiso. Y se organiza una licitación, la gana el director, el encargado de finanzas de su campaña, como comerciante, y entonces, mediante esa licitación, el ayuntamiento de Los Alcarrizos asume el pago de los bonos de campaña. El de PETCA, que ahora se llama el PETCA, puede averiguar, porque todo eso está ahí, si eso ocurrió o no ocurrió. Es decir, que millones de un compromiso de campaña lo terminó pagando el ayuntamiento a través de una licitación rarísima que la gana un vinculado al alcalde, que era parte de su estructura financiera, y entonces por ese mecanismo se pagan los benditos bonos. A través de ese mecanismo.
a través de ese mecanismo. Entonces, ya ustedes saben qué es lo que tenemos en algunos lugares administrando recursos públicos. Ese fue el mismo señor que denunció que el alcalde anterior se había robado el escritorio de la alcaldía, que se había llevado el escritorio de la alcaldía. Que por eso es que digo, entre más usted vea que una persona habla con desconsideración y desparpajo de otra persona, téngale más cuidado. Téngale más cuidado, porque esa fue una cuestión. Bueno, Junior Santos, justamente aquí mismo en el Sol de la Mañana, explicó eso de inmediato. Una cosa, un absurdo que era ni siquiera para referirse a eso. Porque nadie le iba a dar aquiescencia a una cosa como esa. Entonces Junior Santos, cuando participa con nosotros, nos envía previamente las imágenes del escritorio donde él se juramentó y donde él trabajó, y las imágenes donde este señor se ha juramentado, y es el mismo escritorio que él decía que supuestamente se lo había robado. Una persona que todo el mundo sabe que en los criterios que tiene como ser humano, incluso como empresario, como cosa, no va a cometer una cosa como esa. Pero fíjense cuáles son los criterios que se manejan. Si ese alcalde es del PLD, ese alcalde hoy, ya ustedes saben cuál fuera la situación que tuviera desde hace tiempo. Pero no, a ese se le llama, mira, tú violaste una serie de cosas, di esto, y punto, que ya eso se resolvió. Y eso se resolvió. Ya ahí no hay persecución. Tú cometes una serie de ilícitos que están penalizados, pero ya ya ahí no hay problema. Ya ahí no hay problema. Cambio y fuera.